Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Carlos, ¿cómo se ha diferenciado este último mercado alcista de criptomonedas del anterior? A ver, en el mercado alcista del 2021 diría que los NFT, los tokens no fungibles y los altcoins, aquellas criptomonedas que no son Bitcoin, estaban al alza, y este mercado alcista creo que está centrado más en monedas estables e infraestructura. Y en cuanto a airdrops, ¿sabes cómo ha ido? No hemos hablado de ese tema desde el episodio 60. Buena memoria. Bueno, hagamos una actualización, ¿qué tal? Dale. Perfecto, entonces hoy en Dentro del Bloque, airdrops en el 2025. Hola, yo soy Pia. Hola, yo soy Charlie y bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. Hoy vamos a conversar sobre airdrops en 2025. Y bueno, Pia, ¿qué te parece si hacemos un recordatorio de lo que es un airdrop? Bueno, creo que no vale la pena tanto ir a la parte más técnica, creo que eso lo hemos tratado antes ya en otro episodio, así que como más en la práctica se podría decir que un airdrop es cuando llega un nuevo token a tu wallet, ya sea fungible o no fungible, el cual puedes utilizar o inclusive liquidar en el momento en algunos casos. Sí, de hecho ha sido una práctica común en el mercado, ¿no? Sobre todo en el lanzamiento de un proyecto, como para dar incentivos a la comunidad o a los usuarios, se lanza un airdrop. Y la verdad, si bien lo hemos tratado, creo que todavía hay bastantes preguntas respecto a cómo han efectivamente performado esos airdrops en el último año, ¿no? Porque lo hemos visto hace un par de años y ahí, digamos, estaba todo en auge, pero todavía no se veía el resultado final de estos experimentos. Y yo presiento que los airdrops ya no tienen el mismo efecto que en años anteriores, pero ese es mi feeling, ¿no? Habría que corroborar esta hipótesis. Sí, creo que no has recibido ningún airdrop. No, yo no he recibido ningún airdrop a la fecha, no es lo mío, ¿no? Te expuse. Sí. Bueno, pero nuestro Bien. invitado de hoy ha recibido un montón de airdrops. De hecho, está muy especializado en este tema y en research a nivel de blockchain. Ha fundado LAC Research y es una persona con mucha experiencia en el tema. Así que hoy tenemos a Alain Godefroy. Invitado entrando al bloque. Y bueno, desde Punta Negra nos acompaña Alain Godefroy. ¿Cómo estás, Alain? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo están? Un gusto volver a verlos, a ti mirándote, pues, con todo el futuro de las videollamadas. Un gusto tenerte aquí en Dentro del Bloque. Gracias. Gracias a ustedes también. ¿Cómo han estado? ¿De qué se trata el día de hoy? Cuéntenme un poquito, a ver qué descubrimos juntos. Bueno, creo que dentro del tema airdrops hay bastante que explorar, per se, pero antes me gustaría saber un poquito más de LAC Research. ¿Cómo te ha ido con la empresa? ¿Cómo ha sido ser founder desde el inicio? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Miren, en general ha sido, creo que un reto, a pesar de que hemos tenido un año bastante bueno en términos de rentabilidad. El tema de los airdrops ha venido evolucionando. Ya lo vamos a ver con más calma ahora en las próximas preguntas, pero a mí me ha ido bastante bien como fundador y ha habido un crecimiento orgánico bien interesante. Porque LAC Research no solo se basa en airdrops, sino se basa en investigación. Y la investigación pues tiene ciertas vertientes. Y esas vertientes nos han hecho iterar e iterar e iterar. Porque los airdrops que eran en el 2020, 2021, 2022, que antes por mover $1 te daban cierta cantidad de dinero, o antes por jugar, no sé, 10 partidas de un juego gratuito te daban una cantidad de dinero, hoy se han convertido mucho más exigentes, donde no necesariamente todo el dinero está en el mercado descentralizado, sino es que también hemos descubierto que hay muy buena parte del dinero en el mercado centralizado. Solo que esa parte todavía no ha sido tan explotada como, creo que de forma masiva. Entonces hemos encontrado buenas oportunidades, pero a raíz de que
no nos hemos centrado en una sola fuente, digamos, de recolección de información para monetizarla, ¿no? Por decirlo así. Y así en simple, ¿qué están haciendo ahorita? Ahorita gran parte de nuestro esfuerzo se basa en encontrar oportunidades en casas de cambio o todo lo que tenga que ver con mover volúmenes. Tanto en casas de cambio centralizadas como, pues, digamos, casas de cambio, entre comillas, DEXs, en la parte descentralizada, ¿no? Todo lo que sea trading ahorita y movimiento de volumen es lo que está generando mayor monetización, pero no necesariamente el hacer trading como tal, o ganar o perder en el trader, eso no es lo que te genera, digamos, algún tipo de revenue, porque no todos somos traders, sino el generar volumen en las casas de cambio es el, digamos, KPI principal para que ellos también puedan presentarse ante un VC, presentarse que tienen buenos números, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente esto es un juego, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es aprender a jugarlo. Oye, Alain, pero ¿están muertos los airdrops o no? Porque en el mercado alcista anterior era algo fuerte, ¿no? Entonces, Qué directo. O sea, ¿qué les fue? cuento. En el 2024, más o menos hubo casi 15 mil millones de dólares repartidos en airdrops, en total. Este año todavía no tenemos un número fino, pero yo creo que es superior por la cantidad de proyectos y la dilución de los mismos. Sin embargo, si regresamos al pasado, los airdrops eran bien fáciles de ganar. La Sí. gente estaba muy loca por eso. O sea, tenemos el ejemplo de Hito con $11,000. Uniswap llegó en su all-time high a $17,000. IMX, Gods Unchained, $15,000 por jugar 10 partidas gratuitas. O sea, ha habido antes, digamos, una gastadera de plata, capaz no innecesaria, sino necesaria porque el mercado ha ido evolucionando. Ahora los proyectos se dieron cuenta que hay mucha gente desleal en el sentido de que solo quiere su plata y se va. Entonces la exigencia ahora es mucho más grande, pues porque llegó esta nueva onda de SocialFi, de poder pues interactuar en redes sociales. De alguna manera te exige incluso hasta tener interacción y actividad diaria con el protocolo para poder ser recompensado. En pocas palabras, es lo correcto. La genuinidad de participar en un protocolo de forma constante hace que tú tengas algún tipo de recompensa. Pero los farmers y todo el ecosistema cripto se había acostumbrado muchísimo en simplemente protocolo nuevo que sale, lo probamos, agarramos y pues extraemos todo lo que podamos y se acaba y se acabó. Eso ya no se está permitiendo hoy en día, es mucho más difícil, ¿no? Claro. Y hablas como de es lo correcto, ¿no? Como que yo entiendo que es donde hay un escenario de win-win para la Ujú, empresa que lo está haciendo y la persona que está recibiendo este incentivo. Eso yo lo definiría como un caso de éxito. ujú. Por ejemplo, si regresamos al mundo tradicional y vemos los rapicréditos de Rappi o los viajes gratis de Uber. Al final lo que estamos haciendo es parte del costo de adquisición, ellos lo están tratando de reducir con incentivos pues iniciales, ¿no? Solo que se fueron de avance con esos incentivos en los primeros años, pues porque decían, gran porcentaje de mi capital lo voy a asignar a que atraer gente. Entonces, hoy ya no es así. O sea, aún así necesitamos interés, necesitamos adopción, pero hay mucho más gente. Por ejemplo, hay una blockchain que se llama Monad y llegó más o menos a más de 200 millones de wallets farmeadas. Eso es algo que no se ha visto antes en el ecosistema. Había un meme hace tiempo que lo máximo que yo había visto que habían farmeado eran 10 millones de wallets. Pero 200 millones de wallets es una locura. O sea, significa que hay mucha gente o poca gente tratando de hacer multicuentas, que esa es otra historia. Porque cuando uno se mete a los números así bien a detalle, de estas 200 millones de wallets, solo están activas 1,5 millones. Entonces también te das cuenta que Mm. no necesariamente es mucha gente, sino es poca gente, aparentemente, tratando de aprovechar algo en específico, ¿no? Entonces es todo un tema, en verdad. Muy divertido. Oye, Alain, se me sale un poco lo Bitcoin Maxi, a pesar de que no lo soy, pero Qué se raro, me qué sale, Yo te ¿no? raro. advertí, Carlos, ¿ah? A ver, cuéntanos un poco de estos casos de éxito, ¿no? Que tú ves, ¿no? O también compártenos lo contrario, ¿no? Si, así, éxito a nivel de airdrops o algo que no funcionó en este, digamos, ciclo de mercado. Uno, yo creo que lo que ha funcionado más, regresamos a la parte de los DEXs. Hyperliquid, por ejemplo, no tuvo, digamos, fondos de inversión detrás de ellos de forma tan visible. Habrá levantado una ronda de Friends and Family, asumo,
Y con eso se fue armando, se fue armando, se fue armando, se fue armando. Y digamos que yo creo que en cripto hay mucha competencia y no necesariamente es el mejor proyecto es el que gana todo. Creo que es el proyecto que se vende mejor, que puede tener una mejor comunidad, que puede llegar a diferentes tipos de gente. E Hyperliquid lo hizo muy bien. Hyperliquid es tan simple como si fuera un Binance, pero en el mundo descentralizado. Empezó para que la gente pueda hacer trading de derivados y luego pues empezó también con esta nueva onda de que se puedan crear tokens dentro del protocolo. Entonces, digamos que fue una fórmula perfecta para poder mover volumen y el movimiento de volumen trajo consigo pues que la gente pueda acumular puntos y esos puntos eventualmente cuando salió el airdrop, la recompensa, pues se volvió una locura. Porque también acá hay un tema mucho de especulación que la gente creo que obvia. Nosotros cuando hablamos de airdrops hablamos de un mercado pre-market y un mercado oficial. El pre-market es como el mercado especulativo antes que salga un token y pues el mercado oficial es cuando sale el token, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay muchas estrategias de los protocolos para poder fomear o generar mucha interacción en el mercado pre-market para que cuando salga el mercado oficial también genere un sentimiento parecido. Ahora que ya en la parte de creación de contenido, que es donde también me desenvuelvo, ya tengo contacto, digamos, con agencias mucho más grandes y me doy cuenta que muchas de las cosas o el éxito o el fracaso de un proyecto no solamente es su tecnología. Creo que la tecnología puede ser una ponderación del 30-35%. El resto es cómo te mueves en el mercado de forma comercial, la cantidad de influencers que jalas para que puedan llevar tu proyecto hasta cierto nivel. Lo mismo pasó, a pesar que no fue un airdrop, lo mismo pasó con Sui, por ejemplo. La cantidad de personas que estaban moviendo Sui de forma muy silenciosa, porque creo que nadie se dio cuenta que era comercialmente una estrategia, pues les fue muy bien. Entonces, Hyperliquid, desde mi perspectiva, fue un caso de éxito porque tú tienes a la comunidad contenta y al proyecto contento porque pues tuvo muchos revenues y hasta el día de hoy está teniendo buenos revenues. Y de hecho, están creándose muchos protocolos ya en estos últimos meses tratando de imitar a Hyperliquid, ¿no? Está Based, está Aster, está Lighter, entre 50.000 más. Y seguro con Este, airdrops más potentes. Tal cual, tal cual. Entonces, creo que ese es uno de los principales. Otro que parcialmente fue un caso de éxito fue VeraChain, pero fue a inicios de año. Porque también, o sea, fue uno de los pocos airdrops que se extrañaban de antes. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años, Arbitrium repartió como 2.000 y tantos dólares en promedio a 600.000 personas. Optimism repartió como $1.000 a todos. Esos airdrops, para la masa, ya no eran tan comunes conseguir 4 cifras en un airdrop. Entonces VeraChain como que todavía nosotros en el team de LAC conseguimos estar en el top 5% de wallets. 2 wallets estuvieron en el top 5% porque nosotros también farmamos con pues unas 5 wallets, ¿no? Entonces recibimos una buena cantidad. Pero tampoco, honestamente, ya no es lo común. Ya no es tan factible que yo te diga, puedes ganar más de 4 cifras en un airdrop, al menos que prácticamente dediques tu vida y tu tiempo a ello. Como Entonces, o sea, yo he bajado mucho, pero sí, yo he dedicado muchos años de mi vida a esto, pero con buenos resultados. Pero si me ponen a ver el tiempo que les dediqué hace 3, 4 años versus el tiempo incluso del año pasado y el tiempo de ahora, ya no vale la pena. Entonces, por eso hemos integrado a otras partes, a otras formas de farmear, y ahí es donde nos hemos metido al mundo centralizado. Que en resumen, y esto es un tip para todos, lo que yo no entendía, ya de forma un poquito quizás más corporativa, más de startup, es que al final estamos hablando del costo de adquisición del cliente. En las casas de cambio, yo les pregunto, las casas de cambio no tan conocidas como Binance, las casas de cambio más chiquitas, su costo de adquisición del cliente se puede disparar a más de 150, $200. Entonces ahí es donde entran pues las famosas estrategias con los influencers, con los creadores de contenido. Y de esos $200 pues tranquilamente puedes retener 80, $100 para un nuevo usuario. Y si ese nuevo usuario lo haces en multicuentas, pues ya saquen su cuenta. Entonces han habido muchas formas en este año de, o sea, a ver, desde la perspectiva de alguien que está revisando los términos y condiciones todos los días, que ese soy yo y el equipo, nos damos cuenta que también hay muchas vulnerabilidades en cuanto al producto. Por eso es que podemos extraer todavía de forma buena ese tipo de rendimientos, ¿no? No significa quizás que sea lo mejor, porque igual lo que nosotros estamos extrayendo del protocolo o del proyecto de la casa de cambio es menor a su costo de adquisición de cliente. O sea, termina siendo positivo, entre comillas, para ambos, pero pues para nosotros también, ¿no? Y eso es lo que estamos aprovechando ahorita.
Y cuando dices ahorita entiendo que es porque estamos en un ciclo de mercado específico, pero ¿hay alguna relación que has encontrado entre ciclos como más alcistas o más hacia la baja con la Ujú. presencia de airdrops y también como con la calidad de estos productos? Eso es una gran pregunta, porque en verdad el mercado lo dirige Bitcoin, eso es innegable. Y los proyectos también, más en sí de lanzar el airdrop, lo que Y la genera ves es a Carlos que... sonriendo. Sí, dije Bitcoin y sonrió. Lo que sucede es que los proyectos tampoco no son tontos, entonces la mayoría de un airdrop usualmente se vende. La gran mayoría de personas, como les decía, no es leal. Entonces, en un mercado alcista, sí les conviene mantenerlos un poco más en proporción y por eso los proyectos también los sacan en esa etapa del mercado, porque tienen que también defender su punto ante los VCs, tienen que repartir pues lo que les prometieron. Pero en un mercado bajista es, digamos, el momento perfecto para farmear, para saber de alguna manera qué proyectos se vienen. Incluso algunos proyectos, pues pueden ser también positivos para farmearlos porque no hay mucha gente. Nosotros en el antiguo ciclo farmeamos uno que se llamaba Aevo, que también era un tema de volumen en un DEX. Digamos que era hacer trading de perpetuos. Pero ¿qué pasa? Ellos te daban una cantidad de tokens en ratio en base al volumen que movías. Y nosotros, en base a los tokenomics pues, del proyecto, inferimos que el precio del token mínimamente iba a llegar a tanto. Ponte, $3, $4, porque el supply era muy chiquito. Y empezamos a quemar dinero. Empezamos a hacer trading, a quemar la plata haciendo trading. O sea, a quemar volumen. Y quemamos, por ejemplo, para que tengan una idea, no son los montos, pero son bastante parecidos. En una wallet quemamos como $1,500. Quemamos, o sea, hicimos trading sin ver, hicimos clic, 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 solamente porque habíamos sacado la cuenta de cuántos tokens nos iban a dar. Y cuando salió el airdrop, hicimos un por 8 de lo que habíamos Wow. gastado, solamente por revisar eso. Entonces, creo que eso fue en un mercado bajista. Arbitrum fue en un mercado bajista. Yo no sé cómo se arriesgaron a ese nivel. No sé si habrán tenido algún compromiso con los VCs, etcétera, porque a veces también influye eso, que tienes como un deadline, asumo yo, no lo sé. Pero creo que en mercados bajistas hay muy poca cantidad de airdrops que salen, pero es el momento perfecto para poder empezar a farmearlos. Ahora que ha cambiado todo, ahora que es un poquito más... ¿Qué sucede? Ahorita todo está siendo muy acción-reacción, como que efecto, ¿cómo se dice? Causa-consecuencia, causa-efecto. Quiere decir que la mayoría de airdrops y la proporción que te dan en dinero es porque tú estás o teniendo más actividad en el protocolo o moviendo mucho más volumen en el protocolo. Entonces, yo creo que eventualmente el mercado en el futuro, ahorita sí ha sido importante, pero en el mercado en el futuro no necesariamente va a tener tanto impacto. Más allá de que salga el token y si es un mercado bajista se va a caer rápido y si es un mercado alcista posiblemente la proporción de ventas no va a ser tan alta como pues en un mercado bajista, ¿no? Oye, ¿Ya te dieron Lain. ganas de tener un airdrop, Carlos? No, no, Un no, 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 8X. pero le iba a decir que los founders de Off-Chain Labs, que son los que manejan Arbitrum, están acá en Nueva York, ¿no? De hecho, me los he cruzado en un par de eventos acá. A uno lo tengo en LinkedIn, si quieres le Así. pregunto, ¿no? Le mando un mensajito ahí, oye, de parte de Alain Sería Rodefroy. interesante. Es que estaría bueno saber su perspectiva porque pues nadie se esperó ese airdrop en ese momento. Era mercado bajista, era 2023 inicios, recién estaba empezando el mercado. Arbitrum tuvo un precio mucho mejor que el de ahorita incluso, ya viendo un mercado alcista, ¿no? Entonces sus razones habrán tenido, ¿no? Sí, igual Optimism, que también Optimismo sacaba también. bien estratégicamente sus Y, airdrops. y ustedes saben también que se ha vuelto moda justamente para preservar la lealtad del usuario, que hayan varias seasons, varias temporadas en un Sí. airdrop. En la season 1, la season 2, pero honestamente, desde mi perspectiva, en términos esfuerzo, tiempo, recompensa, la season 1 siempre es la mejor. La season 2 casi nunca, creo que no ha habido ninguno que ha sido mejor que el anterior. Etena, por ejemplo, a mí me gusta mucho Etena. El backing de Etena estuvo bueno porque ahí hay un señor que se llama Arthur Hayeks, que fue el que fue fundador de BitMEX. No sé si ustedes se acuerdan, hace años, años, años. BitMEX fue antes de Binance y fue uno de los primeros protocolos en Estados Unidos, bueno, casas de cambio en Estados Unidos que hizo perpetuos, derivados y todo eso. Y lo metieron a la cárcel. El man estuvo en la cárcel, salió,
y ahora es un crack. Creo que es una de las personas, bajo mi perspectiva, que conoce mucho más el mercado de derivados y en general. Entonces, donde él esté, y eso es un tip que yo siempre lanzo así en las conferencias, etcétera, es importante que los proyectos donde este man esté, los investiguen. No les digo que inviertan de porrazo, pero los investiguen porque Carlos se está mueve muy anotando. bien apuntando ahí, Carlos. Muy bien. Por ejemplo, también hay un fondo de inversión que se llama Paradigm, que ya no con, digamos, con tanta fuerza, pero antes era como, si entra Paradigm, automáticamente sabíamos que el protocolo tenía más chance de tener un airdrop. Y hay uno más, pero ya no necesariamente relacionado a airdrops, pero sí especulación, que hay este fondo de inversión que se llama Andreessen Horowitz, que es bien conocido, A16Z. Lo que yo estuve revisando, porque es parte de mi chamba, pues cuando Andreessen Horowitz se mete en dos rondas diferentes, puede ser que se meta de repente en SEED y en una serie A, no lo sé, pero en dos rondas y las lidera, hay una alta probabilidad que ese protocolo, ese proyecto, ese token tenga una explosión maleada. Si ustedes se ponen a revisar todo su historial, se van a dar cuenta, obviamente pues son cosas que las he ido investigando a raíz de lo que estoy todo el día ahí, pero pues son tips que les puede servir a la gente que nos escucha, ¿no? Y Oye, hablando un poco de Alain, la parte más oscura, como, ¿cuáles Ah, son los riesgos relacionados a un airdrop? yo creo sin que los miedo, Alain, riesgos... ¿ah? ¿Ah, qué? Sin miedo nomás. O sea, yo creo que en general el riesgo es del ecosistema cripto. Si uno se pone a pensar, para mí cripto es un espacio donde todo es posible y todo puede pasar. Definitivamente. Mañana pueden hackear Binance. O sea, yo estoy seguro que en algún momento cosas grandes pueden suceder y no estamos como... No nos salvamos de nada, ¿saben? Tether de repente se puede caer, etcétera. Entonces, yendo a los riesgos ya de los airdrops, es prácticamente los mismos riesgos del mercado. O sea, tienes mucho phishing, tienes, como la palabra se ha vuelto más, se ha difundido más como regalos, hay muchos proyectos scam o proyectos que extraen tu información para que pues puedas, para que te la puedan robar, etcétera. Hay proyectos también que se venden como airdrop, pero pues son scams, te pueden robar toda tu data. Y como la gente todavía no conoce del tema, pues todavía puede caer ahí. Eso es por un lado. También tenemos la vulnerabilidad de los contratos inteligentes. O sea, a mí me gusta decir que el contrato inteligente es tan inteligente como la persona que lo programa. O sea, no es tan inteligente, ¿verdad? Entonces, hay muchas vulnerabilidades. Hace poquito hackearon Balancer. Y no solamente en el mundo descentralizado. Este año fue el hackeo de los, creo que 1.500 millones de dólares con Bybit. Entonces, estamos a merced de que pasen muchas cosas en todo el ecosistema, no necesariamente en el mundo de los airdrops, sino en general. En el mundo de los airdrops creo que es simplemente el rebote de todo ello, pero también hay un alto grado de avaricia, porque la gente está ahí porque quiere plata. O sea, entonces los proyectos se aprovechan de eso, o mejor dicho, los hackers se aprovechan de eso, porque hoy en día, por ejemplo, a mí me ha tocado que dentro del AC, como ustedes saben, yo mando información para que la gente haga este tipo de situaciones, pero me sucedió un episodio que yo mandé la información de un Discord legítimo, un Discord bueno y todo lo demás, y mientras que yo mandé la información y la gente lo leyó 5 días después, etcétera, el Discord fue hackeado. Y el Oh. protocolo para cubrirse creó otro Discord, porque el Discord ya estaba irrecuperable, pero yo seguía con el mismo Discord hackeado digamos, en la data que había enviado. Y casitos hackeaban, no a uno, iban a hackear como a 6, si es que uno no se daba cuenta. Entonces, ¿Cómo se dieron cuenta? porque el que entró al protocolo pues tenía el conocimiento suficiente para decir, oye, esto está raro, ¿no? Porque me está pidiendo mi seed phrase. Entonces lo Oh, compartió y yo, uy. gracias, gracias. Y fue un chongo porque también me tocó hacer capacitaciones sobre cómo identificar este tipo de cosas a todos, porque pues la idea también es no quedarnos con eso, sino ver cómo lo podemos como que mejorar. Entonces, en general, digamos que los riesgos son los mismos que en todo el ecosistema. Creo que vemos hackeos todos los días, vemos gente que les vacían las wallets todos los días. Hay gente que pues también tiene mucho que ver con las prácticas de navegación. Había un ratio que decía que uno de cada 3 computadoras en el mundo tiene virus, está infectada de algo, y que el 80% de esto es por interacciones humanas, por malas prácticas de navegación, ¿no? O sea, nuestra abuelita, compartir computadora, o sea, de todo nos puede pasar. Entonces, es eso, esos son en cuanto a los riesgos, ¿no? Has mencionado múltiples riesgos, ¿no? De ciberseguridad de los cuales no me puedo pronunciar.
eh, por ahora, pero son riesgos que te puedo confirmar de arranque que se pudieron haber prevenido, ¿no? Pero en fin, o sea, para prevenir riesgos a nivel de usuario, Alain, siempre hay sugerencias, recomendaciones, ¿no? ¿Tú qué wallets utilizas, consideras seguras para tus airdrops? ¿No? No tanto para nivel tu custodia fuerte, ¿no? Pero para tus Ujú, airdrops, ¿no? ujú. Tu operaciones del día a día, ¿qué wallets tienes en mente? O sea, yo uso dos wallets principalmente, que es MetaMask, porque MetaMask, digamos, a pesar de que en términos de UX o en términos de ¿cómo se dice esta palabra? De practicidad y de ser amigable con el usuario, no es tan buena, pero pues ayuda, creo que es la Hace más su trabajo. comercial y también es fácil de configurar. O sea, cuando puedes configurar el gas, para mí es más sencillo porque también me acostumbré. He probado Rainbow, Ravi, todas las demás. Hay gente que prefiere mucho Ravi. A mí, más o menos, hay una que sí me gusta que está. Creo que no sé por qué la gente no la usa, a mí me parece maravillosa, que es la OKX Wallet. OKX es este change, pero tiene su wallet. Y me parece maravillosa porque es súper fácil de usar, es muy, muy sencilla de usar. Pero creo que en general, por ejemplo, MetaMask ya no solamente se está posicionando como wallet, ahora ha sacado pues este tema de también perpetuos. O sea, todos se han dado cuenta que la plata está en perpetuos, la plata está en volumen, la plata está en trading, y la plata está en que la gente apueste para pues llevarse gran parte de la torta, ¿no? Entonces, principalmente MetaMask, OKX, no siento que haya una wallet más segura que otra. Hay algunas extensiones de navegador que te traducen el contrato inteligente antes de que pues, lo puedas aprobar. No le das acceso a tu wallet, sino simplemente a tu computadora. No recuerdo ahorita, pero habían dos. Había uno que se llamaba Fire y había otro que no recuerdo cómo se llamaba. Entonces, digamos que yo creo que esto sí generas una vulnerabilidad porque está leyendo los contratos inteligentes, pero dicen que no. Pero como no tengo el conocimiento técnico necesario para saber si sí o si no, a mí me ha funcionado. Me ha funcionado y pues no me han robado nada todavía, pero pues, o sea, por ejemplo, un tip así súper chévere de gente de grandes capitales para que no les roben la plata, porque pues, más que tener una wallet específica, creo que la diversificación el truquito es en diversificar. O sea, yo tengo como más de 20 wallets posiblemente. Algunas conocidas, algunas doxeadas, otras pues prohibidas, otras así bajo tierra. Mr. Este, Wallet. Tal cual. Pero hay que tener mucho cuidado. Un chico de gran capital me dijo que él para cuidar sus wallets, porque no todo estaba en una hardware wallet porque era muy dinámico, pues la dejaba sin gas. La dejaba sin gas, entonces cada vez si firmaba algo pues malicioso, etcétera, no se iba a llevar nada, ¿no? Entonces, interesante tip, ahí se los dejo para que lo puedan ver. Pero en general creo que más que una wallet específica es un tema de comodidad los wallets, no creo que haya ventajas y desventajas, cada una tiene lo suyo. Es más diversificar y crear wallets para tener un portafolio para interactuar dentro de airdrops porque te metes o te expones mucho a riesgo y tener otro que sea para tu, digamos, tu portafolio normal inicial. Nunca combinaría las dos, creo que sería un grave error. Claro, una está mucho más expuesta, tiene muchas más interacciones con Exacto, personas y protocolos que quizás no conoces tan a profundidad como dices, tal ¿no? cual. Y ya pasando como que a la parte de post haber Ah, recibido el airdrop, o sea, ya yo conozco un proyecto, estoy como que ajá. utilizándolo y en eso me cae un airdrop. Yo súper feliz y ahora, ¿qué hago con ese airdrop? Como que hay alguna opción en DeFi para poder generar mayores rentabilidades, staking de Ujú. repente. De hecho, algo que nosotros hacemos, no creo que lo hagan todos, es que cuando sale un airdrop, sí o sí hay una alta presión de venta del token. Entonces, en DeFi, tú puedes hacer una pool de liquidez del token con USDT. Y solamente en muy poco tiempo puedes tener rentabilidades asombrosas. O sea, en los 2 primeros días tranquilamente puedes hacerte un 2000, 3000%. Yo sé que suena muy loco, pero hay que tener obviamente cuidado porque te expones al valor del token y el impermanent loss te puede comer un poco, pero funciona. Yo lo he hecho en varias veces, en varios tokens, y pues el riesgo recompensa casi siempre es bueno porque todo el mundo se abalanza a vender. Y puedes Entonces, poner el precio también un poco más alto. exacto. Otra estrategia más que en DeFi es que la gente hace justamente para generar volumen y generar ganancias cuando sale un token de un airdrop, hacen short.
Porque ponte el 95% de los airdrops, no voy a decir el 100 porque ha habido uno que sí ha matado a todos, pero el 95% de los airdrops se venden y causan una presión bajista al menos en los primeros 3 4 días. Incluso si luego sube, pues hay una presión bajista donde la mayoría de gente se ha dado cuenta de eso. La mayoría de gente hablando de la gente que sabe, no la masa, porque pues si no pasaría eso con el precio, pasaría lo contrario. Entonces son estrategias que puedes usar, puedes meterlos en DeFi, pero creo que ahí es donde tienes que evaluar mucho el riesgo versus el tiempo que lo vas a dejar, versus el ciclo del mercado. Antes yo dejaba airdrops al 100%. Yo decía, voy a dejarlo, esto va a subir. Me pasó con uno que se llamaba Crescent en el ecosistema de Cosmos. Me dieron $400. Yo feliz, lo puse en DeFi, generé pues staking líquido, etc. Después de 3 meses me quedó $1. Entonces yo dije, chamadre, Ya aprendí. ya aprendí. Así que lo que hago es simplemente proporcionar en base al ciclo del mercado la venta que voy a tener obligatoriamente. Cuando estoy en un ciclo alcista, vendo entre el 50 al 60% del airdrop y el otro 40%, pues me persino y veo qué onda y qué sucede, pero lo hago sin expectativas. Si es un gran proyecto, a pesar de que es un gran proyecto, pues puedo tener de repente mayor flexibilidad. Si es un mercado bajista, vendo el 85-90% y no me importa si sube o baja porque hay algunos que van a subir, otros que van a bajar, pero si uno realmente, yo prefiero tener disciplina en la estrategia para saber qué va, o sea, para ya olvidarme de eso y ese 10-15%, pues que pase lo que tenga que pasar, pero ya no me preocupo porque ya no es parte de mi caja inicial de lo que yo había recuperado de mis propias interacciones, ¿no? Entonces, Y más o menos por ahí va el tema. disclaimer, esto no fue asesoría financiera, no fue Totalmente. Alain Aléjense de desde una eso. perspectiva educativa, ¿no? Compartiendo, ¿no? Cómo se gestionan los airdrops. Oye, ¿cómo así te enteras de todo a nivel de airdrops, ah? Mira, modestia aparte, nosotros nos codeamos. A ver, el mercado de airdrops de información se basa mucho en una escalera, donde primero está la gente alfa, pero por contactos más que nada. Yo recién me di cuenta de eso, creo que el año pasado y junto con este año. Digamos que todo está entre un círculo muy chiquito. De ese círculo muy chiquito empieza a decantar pues en grupos cerrados de Discord, grupos cerrados de Telegram, pero bien alfas, o no grupos así como el que encuentras poniendo airdrops en el buscador, ¿no? Ese no. En términos de proporción demográfica, la mejor información termina estando en... Se me fue la palabra. No, Uy, no no. quiere soltar su truco. Sí. Es Medio Orientes. O sea, yo he tenido que aprender a cómo traducir mejores cosas porque yo quería, o sea, yo encontraba información al inicio en Estados Unidos, en España, en pues Europa, pero yo quería estar antes de ellos. Y cuando uno busca y se mete y se mete y se mete, más o menos Medio Oriente es donde está la mayor... Los nigerianos son unos tromes, porque hay tanta, entiendo, necesidad también, que hay un grupo de gente que forma grupos alfas, pero alfas. Entonces, digamos que yo entré a esos grupos a entender un poquito cómo funcionaba todo, y ahí es una como de las fuentes ya filtradas y media confiables, porque mandan de todo, ¿no? Y digamos que ese punto ha sido como uno de los claves y luego vas buscando, pero ya hoy en día me doy cuenta que es un tema, es como el mercado de acciones, o sea, creo que a pesar de que no se puede mandar información privilegiada, hay personas que sí conocen la información y va decantando, vas infiriendo, etcétera, ¿no? Entonces, si regresamos a la última entrevista, años pasados, mis fuentes eran leer los white papers, leer e inferir si había un token, si de repente dentro del white paper o dentro de los objetivos del protocolo era descentralizarse, era contribuir con la comunidad, pues yo podía inferir que había un airdrop. Pero hoy en día, si tú quieres información de verdad, así buena, o me sigues a mí, o te metes a esos grupos super alfas, así super pros, y de ahí ya va decantando. O sea, Twitter, yo antes pensaba que era una gran fuente, pero Twitter sigue siendo una gran fuente, pero para ya el segundo sector de gente, la segunda ola de personas que se están metiendo a un lugar. Claro, digamos que el mercado ya reaccionó a lo que tenía Ujú. que reaccionar y ya apareció ahí como más masivamente. Tal cual. Entonces, a medida que tú aportes en esos grupos, también pues obviamente te dejan. Y yo tengo buena info, pues. Entonces, es como un win-win para todos, ¿no? Pero sí.
interesante eso. Hoy he cambiado esa perspectiva. Buenísimo. ¿Y tus perspectivas a futuro? ¿Cómo crees que vayan a ser los airdrops en los próximos años? Honestamente, creo que el mercado está madurando a tal nivel que los airdrops que conocíamos de 4 o 5 cifras van a caer. O sea, ya no van a existir. Ese es un poco mi feeling. El tema de SocialFi ha venido a cambiarnos mucho la perspectiva de cómo distribuyen parte de sus incentivos por adopción de estos protocolos. Kaito, por ejemplo, ha traído una corriente totalmente nueva, pero que al final le sirve al proyecto. O sea, si yo puedo hablar desde la perspectiva egoísta, me encantaría que todo siga avanzando como ha venido avanzando. Pero si uno habla de la perspectiva de la evolución del ecosistema y la maduración del mismo, pues creo que están yendo en el camino correcto. Las empresas no tienen que regalarte miles de dólares para que puedas, pues, poder practicar con $1 ni nada por el estilo. O que tuitees unas 15 veces al mes en Twitter te genera, pues, una cantidad de recompensas abismales, ¿no? Entonces creo que estamos yendo por el camino correcto para la evolución del ecosistema, lamentablemente no para la evolución de los airdrops. Entonces ahí es donde nos va a tocar iterar. Porque nosotros, o sea, como les digo, parte de lo que nosotros hacemos es, si bien es cierto, estamos metidos muy en airdrops, ahora en casas de cambio, que eso ha sido muy jugoso, pero muy jugoso, extremadamente jugoso. Y ahora también nos estamos metiendo un poco a real world assets. Porque nosotros no vendemos como en LAC Research, no vendemos como millones de dólares de ganancia. Nosotros lo que hacemos es responsablemente tener diferentes formas de poder monetizar tu plata. Y es un poco hacia donde estamos iterando porque tenemos que movernos con el mercado. O sea, si nos quedamos donde estamos, o si me hubiera quedado este año igual que el año pasado, no hubiera tenido una recompra tan alta y la recompra es fuerte. Entonces tengo que seguir avanzando con eso. Entonces, por ejemplo, ahora tú puedes invertir, por ejemplo, en mate. El mate de Argentina, la hierba mate, hay una empresa de Real World Assets que la tokenizó. Entonces te paga, ponte un 16% anual. Aunque no es mucho, no es para nada para el mercado cripto. Para el mercado cripto, pues 16% es una zapatilla. Pero para el mercado tradicional, no. O el mercado tradicional, que estás acostumbrado a tener tus dólares al 1%, 2%, exageradamente al 3, 4, si tienes un capital asombroso. O si eres premium, signature, como quieras llamarle. Ahora pues de a poquitos empezar a ir metiéndote en este tipo de protocolos, proyectos. O sea, hay proyectos también inmobiliarios que también te pagan entre 14, 20%. Ahora las stablecoins están, no sé si se han visto, se están metiendo con mucha fuerza en Latinoamérica, Sí. están dando muchos incentivos. Entonces, creo que es un tema de interacción, de iteración, y es un tema, al menos en nuestro caso, de seguir viendo dónde están los mejores incentivos de forma temporal. Ya nos dimos cuenta que esto no es para siempre, muy sincero, muy transparente. Por ejemplo, el tema de las casas de cambio ya está acabando en la curva, por ejemplo. Le sacamos un jugo muy bueno y ahora es como ya se está acabando y estamos viendo cómo iteramos para otras cosas, ¿no? Entonces va a seguir así, 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 así. Claro, y lo que te piden hacer también varía muchísimo, ¿no? Sí. Ya ahora el último airdrop al que entré, que tampoco soy de entrar así en un montón, fue uno que era de poner un nodo, literalmente. Este que hubo con Near. Ah, Ya. ok, claro. Y tú tienes que verdaderamente aportar y comprometerte, ¿no? De verdad, como que ser parte de la red y estar activo. Entonces, como si estás alineado al proyecto, muy probablemente lo vayas a hacer. Pero si es que no, es algo que se te puede acabar en un mes o dos y después ya está, ahí quedó el chiste. Sí, o sea, yo creo que a veces las personas pensamos que estamos farmeando el protocolo, pero yo estoy seguro que para la masa y en gran parte muchos protocolos han farmeado al usuario. Porque al final, así como han habido airdrops buenos, estamos hablando de una proporción muy chiquita. Yo creo que este año hemos tenido menos del 10% de buenos airdrops versus todo el resto, que han sido horas y horas de trabajo para muchas personas, donde les han dado $2, $3, $5, $30. O sea, y al final tú terminaste gastando más gas o más, digamos, en interacciones que el propio airdrop. Entonces, si alguien solo busca airdrops en Google y se va metiendo de a poco sin tener a alguien de contacto, de confianza, pues la Muy probabilidad difícil. mayor es que termine perdiendo más de lo que está invirtiendo, no solamente en plata, porque creo que también el tiempo es demasiado valioso. O al menos yo lo veo así. Ahora el tiempo es como lo veo muy valioso. Entonces, creo que es importante eso.
No, definitivamente. ya has gastado como 2 horas en venir hasta acá, así que muchísimas gracias Oye, por no, tu qué tiempo. terrible, no, no me refería a eso. Gracias, Alain. Tremenda cantidad de factos que te has mandado hoy día en el programa. Oye, muchísimas gracias. No, a ustedes más bien, en verdad. Por ejemplo, hace poquito fue el de Línea. Línea, después de 2 años, nos repartió un airdrop. Mira, si bien es cierto, salimos en ganancias, pero con la inflación creo que estamos tas con tas. O sea, de verdad, o sea, terrible, O estos terrible. airdrops que hacen como retroactivos, ¿no? Como lo que ya vas haciendo te lo recompensan, que también lo veo como una forma muy orgánica de crecer, porque en sí no todos los usuarios van a estar todo el tiempo necesario para recibir ese airdrop y ya estás como generando usuarios por el Tal FOMO de lo que va cual. a pasar después. Sin garantizar nada, ¿no? Como que puedes no hacer el airdrop y quizás si tu producto es bueno, tu servicio es bueno, ya se quedan. Tal cual, tal cual. Y en verdad, a ver, no sé cómo lo vean ustedes, también me gustaría escucharlos. O sea, yo creo que todavía cripto no ha llegado a una usabilidad tan buena. O sea, creo que la tokenización y los real world assets están empujando un poquito. La parte de DePIN está empujando otro poquito. No sé si ustedes han visto esta nueva narrativa que es DeFi más IA, que es DeFi, ya no sé ni cómo se pronuncia. Pero al final, o sea, yo creo que la madurez va a entrar por algún mercado masivo que todavía la gente no está viendo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? También me gustaría saber ahí su opinión. Estaría Justo bueno. hablábamos de eso con Carlos antes de que llegues y Sí. hablábamos de las tarjetas, usos, que allá en Estados Unidos Carlos tiene una perspectiva diferente. ¿Nos puedes compartir un poquito? No, es que no puedo compartirlo, ¿no? Porque eh, quisiera, ¿no? Pero muchas de las cosas que tú dices, Alain, las vi la semana pasada en SmartCon, acá Ajá, ajá. en Estados Unidos. Y bueno, eh, si vamos a hablar de tokenización, me puedo quedar horas, así que soy un peligro andante si dentro de ese tema. Otro episodio completo Otro para eso. episodio, por favor. Sí, pero hay casos de uso. Yo Ujú, que veo Venture Capital y startups que claro. utilizan esta tecnología también, hay mucho ahorita hablándose de stablecoins. O sea, muchísimo Muchísimo. para empresas que tienen trabajadores en muchos lugares, creadores de contenido, empresas como Spotify, Ujú, incluso FIFA metiéndose a este mundo. Creo que dan unos primeros pasos. No sé si es que esa sea la forma masiva de darle usabilidad a cripto. Creo ujú, que falta todavía un poco de pistas del mercado para ver de dónde va a venir, pero ya hay más conversación en el día a día sobre otros casos de uso, no ujú, solo Bitcoin y las principales criptomonedas volátiles, sino ujú. ya también otros casos de uso de blockchain como tal. Tal cual. Sí, sí, sí. De acuerdo. Las stablecoins. O sea, y creo que la interoperabilidad entre países está corriendo fuerte. Esto de conectar APIs, de tener de repente un front y poder generar pagos internacionales de diferentes tipos, es algo que va a avanzar muy rápido, ¿no? Ojalá, ojalá que llegue a buen puerto. Ojalá. No, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, Alain. No se Creo que preocupen, hemos chicos. hablado de un montón de cosas. Todavía estoy digiriéndolo. Pero gracias de nuevo por todos Ujú, los insights tan específicos y tan directos que es muy difícil conseguir, como tú dices, ¿no? En ujú. Google, quizás hasta en Twitter, como que es diferente. Sí, yo creo que en general, o sea, si alguien quiere entrar a estos temas, o sea, también es importante para alguien que recién está empezando o algo, o sea, sí evalúe bien el valor hora hombre versus la recompensa que va a recibir. Creo que a veces estamos muy enamorados de lo que nos venden en general, incluso con este tema de los perpetual dexes, de pues de hacer trading, etcétera. O sea, creo que lo más importante es lean las letras chiquitas. Yo siempre digo eso y vean el objetivo del por qué o sea, por qué la empresa, por qué el protocolo o por qué la casa de cambio te puede dar algo. Entonces, creo que ahí está la magia. Fuera de que poco a poco pueden hacer un círculo de contactos bien chévere, etcétera, pero pues hay gente que se ha metido muchas horas para ganar cero y se meten esperanzados con eso. O Entonces, incluso perder, ¿no? o incluso perder. O sea, el tema de las casas de cambio que les comento, o sea, es un tema de mucho también análisis, de contactos también, porque eso también me pasaron el dato y lo empecé a investigar, lo empecé a revisar con otras casas de cambio. Pero pues creo que al final hay oportunidades, pero las personas tienen que realmente esforzarse un poquito en, si se quieren meter a esto, como que aterrizar bien su ojo en las letras chiquitas, ¿no? Sí, Charlie.
Todo un Pero tema eso ese es. de las letras chiquitas, pero sí, siempre cuidado con los términos y condiciones, como tú dices, y llevar los consejos que nos has brindado en este programa. Dale, Charlie, gracias a ustedes también. Igual saben que pues me pueden encontrar como Elaine Gode en cualquiera de las redes sociales. Yo ya no respondo todo como antes, pero sigo respondiendo de vez en cuando. Pero la idea es que pues podamos ayudarnos también entre todos en el ecosistema. Y gracias también por todo el trabajo que están haciendo ustedes, chicos. Bueno, Pía, queda claro, los airdrops no son para todos. Claro, pero tampoco te vas a hacer millonario con airdrops, ¿no? Como algunos esperan de la noche a la mañana. Y luego de este episodio queda claro que sí hay oportunidades a nivel de airdrops, pero esto requiere de tiempo y esfuerzo, así como lo hace Elaine. Claro, y también cómo sirven para las empresas para que efectivamente puedan generar una buena relación con los clientes. Nos queda pendiente un episodio de tokenización, pero eso será para más adelante. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.